Saludos a todo el teleauditorio del país. Gracias por estar con nosotros en el café de la mañana, agradeciendo como siempre la deferencia de su atención. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta propuesta televisiva de periodismo con responsabilidad. Luis Veras le saluda. Disculpamos a nuestro compañero de labores, José Rafael Batista, quien cumple otros compromisos. Eh, Esperamos ya tenerle normalmente el lunes compartiendo periodismo con responsabilidad, pero nosotros dispuestos a compartir, como siempre, un periodismo de alto nivel y sobre todo un contenido también de igual forma, de alto nivel. Originamos señal desde Santiago de los Caballeros para toda la geografía nacional y vivimos el viernes 29 de mayo del año 2020. Mañana se conmemora un aniversario más del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Mañana, día declarado después de la muerte del dictador, Día de la Libertad, el tiranicidio de la carretera Santo Domingo-San Cristóbal la noche del 30 de mayo de 1930, es precisamente, de 1961, perdón, es precisamente donde se ajusticia el tirano de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Molina. De inmediato pasamos al informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología, lo que trae para el día de hoy la ONA. Aguaceros locales, tormentas eléctricas, provincias, salido de nuestra área de pronóstico, pero ha dejado bastante humedad e inestabilidad que, que al unirse a la incidencia de la vaguada y efectos locales favorecerán los nublados para que vuelvan a ocurrir aguaceros locales con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento a partir del mediodía, especialmente hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Para el sábado, la vaguada estará alejándose del territorio nacional, pero permanecerá la humedad para que continúen produciéndose aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente hacia las localidades de las regiones nordeste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene la alerta meteorológica principalmente por las lluvias que han ocurrido y las que se esperan, incluyendo inundaciones urbanas y posibles crecidas. Niveles de alerta meteorológica para las provincias de Monteplata, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Santiago, San Juan. Este es el informe del tiempo en el café de la mañana. De inmediato abrimos la página de los principales diarios de circulación nacional en su contenido de hoy, 29 de mayo del año 2020. Pasamos al Listín Diario, el decano de la información, el periódico Listín Diario. Cuarentena, un infierno para más de 1.500 mujeres. El país ronda los 500 muertos por COVID-19. Alrededor de 20 encuestas se han publicado en los últimos 3 meses. Médicos no deben exigir pruebas a los pacientes antes de cirugía. Diputados amplían o tumban hoy el estado de emergencia. Banco Central asegura que no habrá desabastecimiento de divisas. Empleadores esperan para el 1 de julio ingrese 100% de los trabajadores. El CONEP quiere que se mantenga la excepción. Intensivista, hidrocloriquina puede producir muerte súbita. Leonel resta credibilidad a resultados de sondeos. Dejan inaugurada versión virtual de Feria Internacional del Libro. PRM solicita extender horario de votación y recomienda cambios en el protocolo sanitario. Venecia Villamán pensó que no habría otro día de las madres para ella. Una historia interesante. Estados Unidos opera
101.500 muertos y 1.072.000 de contagios por COVID-19. Ese es el contenido para el día de hoy del periódico Listín Diario, El Decano de la Información. De inmediato pasamos al Caribe, el periódico El Caribe en su contenido del día de hoy 29 de mayo. El pedido de extensión de la emergencia deviene en una confrontación política. Se verá hoy en el Senado, lo vamos a analizar más adelante. Acuerdan protocolo para reabrir turismo. Una vivienda cambia la vida de Nancy Cordero. ¿Quién es quién en la batalla de la presidencia? Una historia que presenta el periódico El Caribe. Varios productos registran alzas, otros siguen igual. 11 muertos y 345 infectados de COVID-19 en tan solo 24 horas. La Junta Central Electoral revisa aspectos informáticos de comicios. Abinader irá a Santiago este fin de semana, vendrá a Santiago. Gonzalo juramenta dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano. Investigan la muerte del sargento de la policía, entre otras informaciones que trae como contenido el periódico El Caribe. Y de inmediato pasamos a las páginas del periódico Diario Libre. El Diario Libre en su contenido de hoy. Gonzalo fue el único candidato que creció en intención del voto desde enero, según encuesta Mark Payne. También el periódico Diario Libre trae como contenido las actividades. Vamos a ver el Diario Libre que se nos ha... Vamos a ver, bájale un poquito, señor director, súbalo. Solución definitiva al problema de Duquesa. También trae como contenido las actividades de este viernes y es sábado en la Feria Virtual del Libro. Epidemiólogo, gobierno y oposición busca sacar ventaja a prórroga del estado de emergencia. También el periódico Diario Libre, prórroga a estado de emergencia, enfrenta pruebas de fuego hoy en la Cámara de Diputados. La respuesta de Bernardo Vega a los que cuestionan su encuesta por teléfono. Se esperan aguaceros con tormentas eléctricas para este viernes. Junta Central Electoral adquiere servidores para transmitir resultados, entre otras informaciones que trae como contenido el periódico Diario Libre en su edición del día de hoy. De inmediato pasamos a las páginas del periódico La Información de Santiago. Senado aprueba solicitud de emergencia por 25 días por el COVID-19. Casos coronavirus alcanzan 16.068 muertes, 16.068. Las muertes rondan 485. Margarita dice, madre heroína, inspira a dominicanos. 6 provincias en alerta verde por vaguadas. Militarizan plazas comerciales y carreteras por el Día de las Madres. Impresión de padrón local inicia este viernes. Junta Central Electoral se reúne con subdirectores informáticos. También el ascensor edición. El ascensor edición del 29 de mayo, el periódico La Información. Santiago parió el Día de las Madres. Presidente del Colegio Médico Dominicano afirma sistema de salud es aplastado por autoridades. Dirigentes del PRM en Plaza Junta Central Electoral a confirmar departamento de informática. Margarita resalta contribución del PLD. Guillermo Moreno califica de abuso de poder, cambio de número de partido. Dirigente del PLD critica al presidente del PRM. Movimiento de Abogados hará este viernes acto de apoyo a Luis Abinader, entre otras informaciones que trae como contenido el periódico La Información. En el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández y candidato del partido La Fuerza del Pueblo estuvo agotando agenda en la Ciudad Corazón, en Santiago, y estuvo entregando lámparas de desinfección de ultravioleta
en el hospital José María Cabral Ibáez. Estuvo en el día de ayer, luego en actividades en el Partido Reformista Social Cristiano y por último un encuentro privado en esta ciudad de Santiago. Ahí vemos imágenes en el momento que es recibido por las autoridades de Santiago, la diputada Rosa Guzmán, quien estuvo presente, igual que candidatos a diputado por la misma organización política, Adriano Abreu Suet, con el que vamos a estar conversando más adelante. Y ese es el momento en que el presidente Fernández entrega precisamente lámparas de ultravioletas para prevenir el sistema de contagio. Miren, hoy se conoce el estado de excepción eh, en la Cámara de Diputados nuevamente. Ayer se conoció en el Senado de la República y pues eh, se conoció en el Senado y pasó, porque precisamente eh, al tener la mayoría en en el Senado de la República, pues pasa sin ningún tipo de inconveniente. De no pasar el estado de excepción, de no aprobar los nuevos días que le otorga poderes especiales al presidente de la República, el lunes, Dios mediante, eh, todo transcurriría de manera normal en la República Dominicana. El lunes, Dios mediante, no pasaría ningún tipo de inconveniente alguno con respecto a la limitación de horario, entiéndase lo que tiene que ver con toque de queda, el tema de la aglomeración de personas, el tema de otras medidas que ha tomado el Ejecutivo, producto del mismo estado de excepción que la norma como tal le concede. Y cuando hablo de la norma, hablo de la Constitución de la República, porque para adoptar medidas como es el caso de impedir el libre tránsito con el tema del toque de queda, necesariamente el presidente de la República debe contar con poderes especiales que la misma Constitución indica cómo se le deben otorgar, que ha sido el protocolo que se ha regido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces el presidente puede tener esos poderes y le permite el tema que es relacionado al toque de queda, el tema relacionado a la aglomeración, el tema relacionado a manejo de presupuesto en lo que tiene que ver con compras y contrataciones. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Qué ha pasado con todo esto? En cada estado de excepción renovado, eh, reasignado por el Congreso, en cada estado de excepción realizado por el Congreso, otorgado por el Congreso de la República, ha pasado lo siguiente. Se destapa un escándalo tras otro en materia de compra por parte del Ejecutivo. La gran mayoría de instituciones estatales han estado envueltas con la violación de la ley de compras y contrataciones, que hemos tenido escándalos recientes. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, por un asunto de conveniencia, no se le da seguimiento a los temas y el último de ellos, de una persona que el país hacía un poquito más serio, y ha sido las compras del COE. 57 millones de pesos, por poner una cifra y por poner un ejemplo, se compraron, se invirtieron en mascarillas en el este. 5 millones de pesos se invirtieron en la compra de mascarillas en la Lotería Nacional. Y por ahí vemos un sinnúmero de compras que no coinciden, que no concuerdan con nada, que no encajan con nada, que no se comprometen con la verdad con respecto al estado de excepción. Pero el Ejecutivo abrió la economía, cumpliendo así una semana, el pasado miércoles, y con esta apertura de la economía, todo parece indicar que no hacía falta un estado de excepción, pero este tema es delicado y hay que manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir,
de tumbar el estado de excepción hoy en la Cámara de Diputados y la oposición no aprobarlo como tal, entonces pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir un nuevo brote de la enfermedad del COVID-19, puesto de que no va a haber forma de establecer controles algunos sobre el particular. Puede ponerse en riesgo el proceso electoral del día 5 de julio y todo esto entonces de una forma, eh, de una forma como una jugada dantesca, una jugada maquiavélica por parte del gobierno. Todo esto entiende el gobierno dominicano que se le atribuiría a la oposición, puesto de que de no permitirle eso, pues se entiende entonces que la oposición sería culpable. Por otra parte, el vocero del PRM, Alfredo Pacheco, ha sido enfático y ha dicho que al oficialismo se deje de eso, porque no es verdad que la oposición tiene inconvenientes y tiene problemas con esto, porque el único problema que ha existido ha sido que el mismo oficialismo no se ha sabido manejar con respecto a este tema. Y hay que ver cómo se sigue desarrollando este escenario, puesto de que realmente quedaría mucha tela de dónde cortar y observar qué pasaría o cuál sería el comportamiento que hasta ahora ha sido muy neutral con respecto al manejo a la extensión del estado de emergencia, diciendo que no se le va a aprobar y ver en realidad entonces qué ocurre hoy en la Cámara de Diputados, donde el Estado Dominicano, el gobierno precisamente, ya no tiene un sello gomígrafo como el sello que tenía, donde todo pasa automáticamente y todo está bien y sí, señor. Esperemos pues que desarrolle este escenario de la Cámara y ver entonces qué tan favorecido es el estado de excepción con respecto a esta parte. Hay problemas con la confección de la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Eh, hay un inconveniente con respecto a este particular y eh, el Tribunal Superior Electoral pues se pronunció en esta semana donde da participación a Estami Colón para que sea candidata en vez de que sea Robinson Díaz, diputado actual y quien perseguía la nominación por la misma, el partido político, el PRM. Hay inconvenientes en Santiago, vamos a ver qué pasa con respecto a este particular y cómo sigue avanzando el tema. Vamos a la pausa del café de la mañana. Anunciamos que estará con nosotros el diputado, el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo y la Circunscripción 1, Adriano Abreu Suet, estará conversando con nosotros en el café de la mañana. Quiero antes resaltar eh, unas afirmaciones que da a conocer Marino Collante, quien considera firme encuestadora perderá credibilidad por inconsistente y acomodar resultados. Se refiere para el coordinador general del distrito presidencial, del directorio presidencial balaguerista, Marino Collante. El resultado de la última encuesta del Centro Económico del Cibao está lleno de inconsistencia y ha puesto a los presentados por varias firmas encuestadoras, reconocidas en el país, las cuales han reflejado un crecimiento vertiginoso del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Habla Marino Collante con respecto a este particular y lamentó que esa empresa que se dedica a hacer estudios de mercado se haya prestado a poner en juego su credibilidad en cuanto a los porcentajes presentados, resultado que no se corresponde con la credibilidad política del momento. Según el Centro Económico del Cibao, en los últimos estudios del mercado, el candidato presidencial Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno ganaría las elecciones en primera vuelta contra un 34% de Gonzalo,
y un 10.3% de Leonel Fernández. Miren, esto lo expresa Marino Collante, quien es coordinador del directorio balaguerista. Yo ayer puse mi posición con respecto a la lluvia de encuestas. Salieron los resultados de Mark Payne, una firma encuestadora que se esperaba resultados hace mucho tiempo de ella. Estos resultados no fueron satisfactorios porque el representante de Mark Payne, Bernardo Vega, en un momento se contradijo con el mecanismo utilizado, o sea, el mecanismo que utilizó ahora fue contradictorio del mismo Bernardo Vega anteriormente y se refiere a la obtención de muestras vía telefónica. No es verdad que resulta tan factible realmente este tema de escogencia de muestras y manejo de muestras vía telefónica. No reúne la credibilidad suficiente sobre este particular y es lo que ha puesto en tela de juicio entonces que se crea o no en esta firma encuestadora. Hoy entonces salen declaraciones del coordinador del directorio reformista, Marino Collante, cuando dice que no se corresponde a la verdad sobre el particular cuando habla y dice de que la firma encuestadora del Centro Económico del Cibao, que trabaja para el candidato del PRM, Luis Abinader, cuando da ganador a Luis Abinader precisamente en una primera vuelta. Las firmas encuestadoras, tanto de poner en alta tendencia a un candidato como poner en muy baja a otro candidato, deben comenzar a respetarse. Deben comenzar a respetarse. Y tratar de mantener el nivel de credibilidad y la certeza de un proceso electoral que es diferente a los demás. Yo no sé hasta dónde llega un análisis concreto y sensato sobre este particular por parte de las firmas encuestadoras cuando salen a hacer un trabajo que ponga muerto de risa a tal o cual candidato. Yo me atrevo a afirmar hoy, en el café de la mañana, y se graba, yo me atrevo a afirmar hoy que no habrá un escenario definitivo en una primera vuelta electoral. Y este programa se graba y van a estar ahí entonces mis declaraciones. No existe, no existe, no se da una posibilidad de que todo sea definido en una primera vuelta de un escenario electoral. El que piensa en una primera vuelta, en que todo está ya definido y que el candidato tal o cual llega a un 50+1, está perdiendo su tiempo. No hay una definición en una primera vuelta electoral. No la hay, que se sepa esto. No la hay. Mañana, bueno, hoy, no la hay. Mañana no sabemos. Pero lo que se prevé es que el escenario de hoy sería prolongado. Sería prolongado. Vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestro invitado Adriano Abreu Suet y con el restante contenido del café de la mañana. Pausamos directo. Flor de Oro Café,
Entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café. Búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Me siento bien contenta, claro. Y esta vez que estoy llorando, de alegría que estoy llorando. Debido al estado de situación de emergencia que hay en el país, el presidente nos instruyó y tomó la decisión para que las familias restantes de los apartamentos que tenemos disponibles en la Nueva Barquita, pues ellos puedan disponer de ellos para que sea una opción si quieren para trasladarse y se le entregue uno de esos apartamentos. A mí me gustaría que me entregaran el apartamento, porque yo soy madre soltera. Yo me siento contento con la propuesta que le han hecho al viejo mío, por motivo que él quería salir de aquí abajo. Si todas las familias deciden la opción del apartamento en la Nueva Barquita, pues hay disponibilidad para todos. Me siento muy bien y yo me voy para esta propuesta, yo voy. Yo estoy contenta, yo digo que quizás fue un premio que el presidente me mandó. Yo no creía esto, Acepto la oposición que me está hablando. Eso fue Dios que me lo mandó porque yo se lo pedía todos los días. Dios mío, no me haga salir de aquí sin irme para una casa. Con 51 años yo nunca había tenido una casa. Santiaguero, prefiera los productos, bienes y servicios que se promueven a los canales de nuestra televisión local. De esta forma, contribuyes a preservar estos importantes medios que no solo representan y defienden tus intereses, sino además generan necesarias fuentes de empleo para el sustento de numerosas familias. La televisión de Santiago depende de ti. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños. Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Bien, gracias por permanecer con nosotros en el Café de la Mañana. Agradecemos que ustedes nos permitan entrar en sus hogares a esta hora. Como anunciábamos antes de la pausa, está con nosotros
Adriano Abreu Suet, quien es aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del partido Fuerza del Pueblo. Con él tendremos más que una entrevista, un interesante conversatorio. Es nuestro invitado en el Café de la Mañana. Bienvenido, Adriano. Gracias, Luis, por darme la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de nuestro querido Santiago y del país. Y para mí un honor compartir este espacio y nuestras ideas en tan importante programa como el tuyo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Adriano, vamos a comenzar nuestro conversatorio, el que tú nos hables de tu trayectoria. Vemos que perteneces a la Fuerza del Pueblo y es bien sabido para el país lo que ha ocurrido precisamente con el surgimiento de esta nueva fuerza política. Dentro de tu trayectoria, ¿vienes con Leonel desde el PLD o eres recién militante en la Fuerza del Pueblo? Háblanos de la trayectoria de Adriano Abreu Suet, que quiere ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Mira, Luis, tenemos una relación de muchos años con el presidente Fernández, donde pudimos desarrollar nuestros inicios como servidor público, como viceministro de la Juventud del año 2008 al 2012. A donde también agotamos un proceso de formación sumamente interesante con nuestra maestría en ciencia política, con temas internacionales y programas de formación que agotamos de la mano de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández. Así que también he tenido un ejercicio dentro de lo que es el Estado en un momento determinado, manejando parte de programas de la Oficina Senatorial de Santiago en beneficio de la gente. También tuve la oportunidad de participar en comisiones en el Senado de la República, lo que nos da una experiencia de a qué vamos y sobre todo de la manera que debemos de representar y de los representantes de los nuevos tiempos. Mi familia, como bien lo sabes, sí, te escucho. Es decir, que tú vienes con una muy buena relación con el senador Julio César Valentín. ¿Desempeñaste alguna función en el Senado, en la oficina senatorial? Sí, siempre fui colaborador, es un amigo al que aprecio y respeto. Lo que en esta situación política, lógicamente, por razones ideológicas de convicción, no puedo seguir sus ideas y me mantengo apegado a lo que creo que le conviene y es lo mejor para República Dominicana, que en este momento es la Fuerza del Pueblo. Muy bien. Nos decías de tu parte familiar, apellido sonoro, Abreu Suet, pues sobre todo el apellido Suet, que ha tenido una historia política en Santiago. Mira, comencemos por si bien es cierto, mi familia, en los últimos 100 años siempre ha habido algún Suet vinculado a participar en política. En la historia de la República Dominicana, una familia de más de 100 años en nuestro país. Mi bisabuelo vino en 1890 y algo de Gazir, del Líbano. De mi parte materna, mi abuelo Abraham fue diputado en el año 73. Ya sabemos que mis primos José Enrique y Vitico fueron alcalde y senador y diputado, y mi tío Simón, que fue un alto dirigente del Partido Reformista. Pero realmente tú sabes que, por lo menos en mi caso y en el caso de nuestra familia, siempre seguimos lo que pensamos. Yo siempre admiré al presidente Fernández por su capacidad, por su entrega, por su visión hacia a la República Dominicana, y decidí militar a donde estaba el presidente Fernández, agotando este proceso de formación. Ya mi familia paterna también ha trabajado muchos años en Santiago. Venimos del deporte. Mi padre, Adriano Abreu, campeón nacional de automovilismo muchos años, una gloria del deporte nacional e internacional. Me enseñó el amor, y eso fue lo que vi, el amor al deporte, a la disciplina, al trabajo, logrando yo también hacer una carrera exitosa dentro del deporte nacional, siendo incluso premiado como mejor piloto de la República Dominicana por la Federación Internacional de Automovilismo junto con los pilotos de Fórmula 1. Y en ese escenario uno plantea muchas realidades del mundo, porque el tema de los autos no solamente lleva a las competencias, lleva a la movilidad, al transporte, a la seguridad vial y a temas que también se manejan dentro de la Federación Internacional de Automovilismo, donde tenemos acceso y preocupaciones sobre cómo construir una ciudad inteligente en cuanto a servicios, en cuanto a transporte, como
sucede en otras partes del mundo, que muchas veces la gente piensa que solamente es un rol de la alcaldía, pero en la legislación está el compromiso de los representantes para crear el marco legal para que esto pueda ser posible. Así que provengo de 2 familias trabajadoras, de mucho deseo de superación y sobre todo de amor a la patria y de servicio a los demás. Pero un híbrido interesante, Adriano. Realmente tenemos un piloto de Fórmula 1 y un político formado, porque nos ha dicho que tienes una maestría en ciencias políticas y ha estado de una forma u otra vinculada con servicios del Estado Dominicano. Trabajaste en el Ministerio de la Juventud. Sí, así es. He sido piloto de autos turismo, no de Fórmula 1. O sea, he compartido sí con pilotos de Fórmula 1, pero conozco de adentro lo que es el deporte. Conozco de adentro el deseo que tienen los jóvenes de lograr trascender en el deporte. Y también uno de nuestros objetivos es revisar la ley del deporte, de que exista lo que los americanos le llaman un ladder system, un sistema de escalón para el desarrollo no solamente de los talentos meramente deportivos, sino del personal e intelectual que vaya a la par para que la persona pueda ser exitosa y equilibrada en la vida. Y yo creo que... Sí, adelante, continúa. Yo pienso que debemos de trabajar de la mano con las federaciones, con la ley del deporte, para que exista un mayor apoyo directo, con un levantamiento de talentos nacional de diferentes ramas, porque si tú recuerdas, en los años 80 y 90, tú veías una gama de deportistas en todas las áreas que trascendieron en República Dominicana. Cosa que fuera de los respetados beisbolistas y Al Horford y algunos amigos basquetbolistas que están en la NBA, ya quizá en otras ramas no tiene quizá el mismo impacto. Y yo creo que con esta era de la comunicación debiera de ser lo contrario. Sí, sí. Adriano, vemos una nueva etapa, una nueva inquietud tuya, de acuerdo a lo que nos has descrito. Tienes una carrera profesional exitosa y política exitosa, y se nota un nivel de fidelidad al expresidente Leonel Fernández. O sea, cuando abandona el Partido de la Liberación Dominicana, su partido de toda la vida, pues tú, al igual que otros, decides pues seguirlo a este nuevo proyecto que es la Fuerza del Pueblo. Pero ahora vemos un caso particular. ¿Quieres ser diputado? ¿Quieres representar la circunscripción 1? Y, como no, también el país. ¿Quieres ocupar una curul? ¿Por qué, Adriano, en esta etapa quieres lograr llegar al Congreso Nacional? Mira, siempre he tenido muy claro y algo que siempre comenzaba con el presidente Fernández, con mi amigo Omar Leonel Fernández, que tengo una relación de amistad y de compartir nuestras ideas, y con las personas que nos aprecian de años, nuestra gente en las comunidades de Santiago, porque siempre estuve vinculado a todas las comunidades a través de los trabajos que hacía mi familia. Y tengo muchos amigos que me vieron crecer. Desde mi familia fue originaria del Ensanche Bolívar, cerca del Estadio Cibao, pero también mi abuelo sembró raíces en Palmar, en Villa González, a donde todavía está una de nuestras casas, y realmente hemos ido sembrando ese cariño, y era inevitable sentir ese gen, esa comezón de que te da tú querer servir cuando has sido parte de ese proceso. Y siempre definí lo que era la causa. No participar en política por participar en política, no buscando más que servir de manera digna y adecentar la política. ¿Por qué ahora? Porque ahora más que nunca el país necesita personas capacitadas, pero sobre todo comprometidas, que no pueda nadie señalarlo, que prediquen con el ejemplo. Hoy más que nunca se necesitan personas que definan y que entiendan que se necesita actuar de manera colectiva desde el ejercicio de lo público, no pensando de manera individual. Yo decía en una entrevista hace un par de meses, antes de que entráramos en esta época de pandemia, que lo que pasaba en la República Dominicana era que la última fractura social que tuvimos fue la Revolución del 65. Lo que hacía que todo el mundo, esta generación que había vivido la globalización, la apertura, el internet, el viajar, esa conectividad que tenemos con el mundo, y hacía que cada quien pensaba de manera individual. Había mucho egoísmo y mucho individualismo, el yo, hasta que cualquier problemática te tocaba la piel.
En ese momento el ser humano se entendía que era vulnerable. Y mira cómo llega esta pandemia que hace reflexionar a todo el mundo. Entonces yo creo que primero debemos de ser buenas personas, buenos servidores públicos y sobre todo asumir causas colectivas. El que decida participar en política debe de asumir una causa. ¿Cuál debe ser la causa? Actuar con responsabilidad en el hoy para que las nuevas generaciones mañana tengan un país con institucionalidad, un país donde se respete la Constitución y las leyes, que los gobernantes no quieran hacer lo que les dé la gana, porque la Constitución es la limitante del poder en cualquier parte del mundo. Un país a donde usted se sienta orgulloso de ser decente y que no venga a alguien y actúe de la manera que muchas veces se actúan aquí, que quieren estar por encima de la ley. O sea, un país a donde la clase política predique con el ejemplo. Y te digo algo, hablan de las clases políticas, pero la sociedad en general, la clase política siendo una parte del pastel. Es un reflejo de la sociedad. Y lo confirmo en estos recorridos que hacemos día a día, desde bien tempranito hasta cuando nos permite el toque de queda, y luego seguimos en contacto por teléfono y Zoom y todas las plataformas de tecnología con nuestras comunidades. Y hay una serie de preocupaciones, de problemáticas, las cuales como congresistas nosotros vamos a hacer frente. Por ejemplo, nosotros fomentaré como diputado del Congreso lo que llamamos, y lo que estoy de acuerdo, las alianzas público-privadas, que han sido exitosas en Santiago principalmente con el modelo Zona Franca. Ahora, todo parte de una pregunta. ¿Por qué no podemos extender eso a los pymes y a los MIPYMES, a los pequeños negocios? Y muchos, por ejemplo, en este proceso de pandemia hay 2.6 millones de dominicanos que no han encontrado qué hacer, que están en una situación de crisis. Nosotros debemos de ser proactivos y pensar en base a la experiencia que tenemos, que estamos viviendo ahora. ¿Qué hacer? Porque esos 2.6 millones son también dominicanos y muchos de ellos son santiagueros. Tienen familias, tienen hijos que mantener, hijos que alimentar, y tanto el gobierno general como los legisladores tenemos la responsabilidad de crear el marco para cuando se presenten situaciones como esa, poder darles respuesta. Yo entiendo también que debemos de revisar el modelo educativo, ir orientado hacia un modelo de ciencia, tecnología y matemática, el STEM, porque aquí al estudiante le enseñan a embotellar las cosas, no a razonar. O sea, se han hecho muchas escuelas, pero tenemos que mejorar la calidad de los estudiantes en función de la calidad de los profesores. El 4% debe de ser invertido con calidad para quien enseña a nuestros hijos puedan enseñar en base a la realidad del mundo. También fiscalizar de manera responsable el presupuesto nacional. Te voy a poner un ejemplo. Santiago tiene un problema de agua profundo. Usted camina a las comunidades de Santiago y en muchas de ellas no hay agua, y cuando llega de mala calidad, de agua potable me refiero, con un presupuesto que tiene la institución correspondiente y préstamos aprobados para el acueducto de Navarrete que todavía no termina. Está contratado del año 2012 y en estos 8 años no termina, pero cuando usted abre la llave en la atravesada y no hay agua, usted también está provocando un problema de salubridad. Usted está provocando que la gente no tenga calidad de vida sobre un servicio básico que debiera de estar resuelto. Entonces, es rol del legislador, como en ese caso y en otros casos de proyectos que están en el aire y que se han pagado, fiscalizar qué han hecho con ese dinero, las ejecutorias del presupuesto. Y también trabajaré para que Santiago se invierta más. Santiago produce por arriba del 16% del Producto Interno Bruto. Independientemente de que sabemos el tema de la presión tributaria, Santiago necesita una movilidad económica y un dinamismo económico. Y eso se genera ¿cómo? Invirtiéndole a Santiago. Santiago necesita pasos a niveles, Santiago necesita lo que planteó el presidente Fernández del tren de cargas y pasajeros de Santo Domingo a Santiago, que dinamizaría no solamente el transporte, sino también la economía por la cantidad de contenedores que van de Santiago y de las líneas noroeste hacia los puertos de Santo Domingo. Para Santiago es importante también que se logre activar el puerto de Manzanillo, porque eso también, el recorrido es menor y aparte de eso ayudaría a la dinámica de la economía de la región. Te hablé sobre la ley del deporte y también algo que no puedo olvidar porque fui viceministro de la Juventud y tengo un amor y una responsabilidad con los jóvenes de enseñar y predicar con el ejemplo. Trabajar y ser el canal para que los jóvenes de Santiago tengan la oportunidad de mayor acceso de becas.
no solamente de becas nacionales, de becas internacionales, que tengan la oportunidad de vivir otro contexto, otro entorno que le va a servir para su vida personal y para pensar de manera más global en el mismo momento que también pueden formarse de manera profesional. Bien, Adriano, tenemos un escenario de competencia electoral diferente, muy subgénero, muy distinto, en el cual tenemos una pandemia, una crisis sanitaria mundial y parte de la población dominicana persigue escuchar propuestas de sus aspirantes. Vemos diversos escenarios como el de hoy, el asunto de la solicitud del estado de excepción que pasó en el Senado de la República por una mayoría que tiene el PLD, obviamente, y vemos que ahora pasa a la Cámara de Diputados. ¿Qué cree Adriano Abreu Suet, ya desde una experiencia, verdad, aunque no práctica, pero una experiencia que va acumulando de lo que ve, de lo que estudia, que pasaría en la Cámara de Diputados con respecto a este proyecto? ¿Realmente mantendría el pulso la oposición, entiéndase principalmente tu partido, la Fuerza del Pueblo, de no apoyar un nuevo estado de excepción para que se le concedieran poderes especiales al presidente de la República? ¿Tumbaría el estado de emergencia prácticamente la oposición con respecto a este particular? Tu opinión desde tu óptica como aspirante y como miembro de la Fuerza del Pueblo. Mira, mi opinión va alineado a la declaración de mi partido. ¿Se escucha bien ahí? Que me dice que tiene mala conexión. Vamos a ver. Okay. No, mi opinión, perfecto. bien. Mi opinión viene dada muy alineada a la opinión de mi partido, que ya expresó en una nota de prensa cuál era la posición, de que entendíamos de que no era necesario una aprobación adicional de lo que ya se le había dado, porque nosotros hemos actuado en consecuencia de la situación, hemos actuado con responsabilidad. Ahora, sin embargo, entendemos que el gobierno en cierta medida no lo ha hecho, ha contratado más de 84,000, ya ha adquirido a través de bonos y préstamos de 84,000 millones de pesos, 40,000 en un principio, 44,000 en un segundo plano, a donde en medio de este contexto tampoco ha habido niveles de transparencia para la ejecutoria de eso. Además, los comercios están abriendo, estamos en fase de apertura, se está yendo a diversas actividades, aunque sea con distanciamiento y conciencia. Entonces, estamos viendo esta situación de un mero escenario de politiquería por parte del gobierno, buscando posicionar un candidato que sabemos todos que es ilegítimo ante la sociedad dominicana, más allá de que sea el candidato oficial ante un fraude del 6 de octubre, pero independientemente, ya eso es un asunto de ellos. Nosotros, en lo que tenemos como oposición, marcar nuestra posición. Ahora bien, el día de ayer estuvimos en una asamblea con nuestros amigos del Partido Reformista Social Cristiano, estuvimos los compañeros de la Fuerza del Pueblo, acompañando a nuestro presidente Leonel Fernández y nuestra vicepresidenta Sergio Elena de Celiman, a donde el presidente del Partido Reformista hacía una denuncia a la ciudadanía y a la prensa de que el gobierno estaba manejando una serie de cifras que no eran las oficiales y que cuando se negara el estado de excepción lo que querían era culpar a la oposición de ese aumento que iban a plantear, que ellos tienen los números reales de lo que ha pasado. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo personas cercanas, incluso familiares, que se han hecho la prueba del COVID-19 y han pasado más de 20 días y todavía no tienen respuesta. Entonces, personas que pudieron haber muerto, personas que pudieron estar infectadas y no lo saben, o sea, hay un descontrol en cuanto a eso y realmente no entendemos que se ha manejado desde el principio, que se ha dicho que lo que debía de hacerse eran pruebas masivas. Así que yo pienso que va orientado hacia esa línea y ya veremos hoy a las 10 de la mañana cuál será el desenlace, pero la oposición ha marcado bien clara la oposición y está diciendo la situación para que la ciudadanía esté clara de lo que está pasando. Mark Payne ha publicado una encuesta antes de ayer, dada a conocer por el programa de Alicia Ortega. Tu representante, Bernardo Vega, ha dado a conocer números sobre un crecimiento maratónico
del candidato Gonzalo Castillo, candidato este que ha cambiado 3 directores operativos de campaña, candidato este que cambia las estrategias prácticamente cada 3 días o semanal, y candidato este que en las últimas encuestas se había medido que no crece. Sin embargo, Mark Payne publica esta encuesta con un mecanismo de llamadas telefónicas, mecanismo que el mismo Bernardo Vega en su momento criticó, y publica estos números. Tu opinión, Adriano, sobre los resultados de la encuesta Mark Payne, que indica de que en una primera vuelta electoral, pues quedaría en un tercer lugar Leonel Fernández, y con un crecimiento maratónico, vuelvo y repito, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Mira, realmente es claro la estrategia del gobierno de confundir el electorado y de desanimar a mucha gente que ha venido sumándose a la fuerza del pueblo, porque ha habido un desangramiento del PLD, de las bases del PLD hacia la fuerza del pueblo. O sea, hay una simpatía hacia las propuestas del doctor Leonel Fernández, y la ciudadanía completa está clara de que quien tiene la capacidad es el camino seguro para dirigir los destinos de la nación. Este escenario de crisis que nos ha sacado de crisis en varias ocasiones, de manera prudente, de manera respetuosa, y sin que nadie le esté diciendo lo que tiene que decir con un cartelón atrás, de que usted tiene que decir esto y tiene que decir lo otro, que lo estén controlando como si fuera un títere, es el presidente Fernández, que es una persona que está formada, capacitada, es una persona que ha dicho qué hacer. Ahora, con respecto a la encuesta, no nos llama a credibilidad porque sabemos de dónde viene y sobre todo la metodología. Como el mismo señor que tú planteas, el señor Bernardo Vega, ha dicho en YouTube, lo pueden buscar, que esa metodología por teléfono no era creíble ni era sustentable. Y entonces, como decía el presidente Fernández, lo repito, si el mismo que la hizo plantea que no cree en ella, ¿por qué nosotros tenemos que creer en ella? O sea, no. Muy bien. Adriano, finalmente tus números, ¿cómo andan los trabajos en este escenario electoral que, como te decía anteriormente, es muy difícil? No hay caravanas, no hay mítines, no hay manera de exhibir de una forma de marketing, ¿verdad? Mercadológicamente, las fuerzas de cada candidato, porque de una forma u otra, pues las caravanas, los mítines, voy a repetir, las concentraciones de masa, miden fuerzas y dan a entender quién o quiénes. Pero en este escenario, que es histórico, los participantes de este escenario electoral, tanto en el orden congresual como presidencial, pasarían a la historia de la República Dominicana, ciertamente es así, por competir en un escenario difícil. Pero en esta competencia, ¿cómo andan tus números, tus posibilidades, los trabajos que te restan una campaña corta? No se puede prolongar la campaña en materia de toque de queda por el momento. La gente todavía sigue con el pánico. Posible exista una gran abstención del voto, pero tu trabajo, tus números, el manejo, ¿cómo van, Adriano? Mira, vamos muy bien, muy contentos de recibir el cariño de todo Santiago. Es la candidatura que más ha crecido desde que salimos, porque hemos sentido no solamente el afecto de las personas vinculadas a nuestra familia de manera histórica, a los SUED como a los que nos apoyaban deportivamente, sino la gente de todas las comunidades han ido sumándose a un proyecto porque la gente quiere no solamente caras nuevas, o sea, en el Congreso, la gente lo que también quiere personas capaces y sobre todo preparadas que puedan asumir el compromiso de servir. Algo que yo me he encontrado en muchas comunidades, muchas críticas de que muchos diputados, no puedo decir todos porque sería una mezquindad de mi parte, solamente van cada 4 años, cuando quieren los votos y no vuelven jamás. Entonces yo voy a ser un diputado metido en los barrios con un modelo de consulta ciudadana permanente, a donde tendré una vinculación con la comunidad, con los que votaron por mí, con los que no, porque seré representante de todo Santiago, como debe de ser, a donde participaré con las asociaciones, con las iglesias, con todo el mundo buscando solucionar en las problemáticas de cada comunidad. ¿Cómo hacerlo? Trabajando de la mano para que se invierta más en Santiago en las comunidades, fiscalizando para que se hagan bien las cosas y sobre todo actuando con pulcritud, con el único objetivo de asumir una causa común que es construir un mejor Santiago. A nivel partidario hemos ido ganando y muchas personas afiliadas, muchas personas que nos aprecian y que ven en nosotros la renovación de la fuerza del pueblo, que aunque es un partido nuevo ya tiene experiencia, la renovación de la cara política y del accionar político en República Dominicana.
Yo creo que hemos recibido un aporte de sectores no tradicionales que no participaban activamente en política. Sabes que los empresarios, los gremios empresariales apoyan a algunos candidatos y el tema de propuestas, pero yo soy de los partidarios que debemos de ir a debate en este nuevo escenario. La gente tiene que saber qué va a proponer cada gente. No es que, que yo voy a llegar al Congreso. ¿Para qué usted va a llegar al Congreso? ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué usted va a hacer? Y sobre todo, con libro abierto, porque el servidor público tiene que estar abierto al escrutinio de una manera responsable. Es lo que aspira la ciudadanía. Y quien te habla aspira a hacer una carrera política responsable en el beneficio de Santiago y sobre todo de frente y de cara al sol. Yo no soy una persona que anda diciendo una cosa por otra. Siempre he actuado de frente, defiendo mis posiciones y defiendo mis ideales. Y yo creo y estoy convencido que nuestra generación, e incluso muchos mayores que nos están apoyando, ¿verdad? Mucha gente se ha sumado porque ven en nosotros esa representación que anhelan para Santiago. Bien, gracias Adriano Abreu Sued. Le deseamos suerte, éxitos en su carrera política en esta competencia del próximo 5 de julio y debe ser bien sabido para usted que el Café de la Mañana entrevista ganadores. Así es. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Siempre nací compitiendo, sé lo que es la competencia, lo hago de manera respetuosa, siempre llevando propuestas y recordarle a nuestros santiagueros y santiagueras que estaré en la casilla 18 de mi partido, La Fuerza del Pueblo, el número 1, voten por Adriano Abreu Sued. Bien, gracias Adriano. Gracias Adriano por aceptar nuestra invitación. Gracias, a los amigos Luis. del Café de la Mañana, agradecemos como siempre que nos hayan permitido permanecer con ustedes durante toda una semana de trabajo. El lunes, Dios mediante, retomaremos las labores en este que es el programa que persigue llevar periodismo con responsabilidad. Desde Santiago para toda la geografía nacional. Despedimos brindando con Café Flor de Oro, el café que le arregla la mañana a cualquiera. Feliz resto del día. Gracias Luis, paso bueno. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión. Yo soy nieta de los dueños de la casa. Va a ser una sorpresa para ellos cuando vengan, que vean la casa así, porque ellos ni se imaginan, pero ellos se van a sorprender muchísimo. Gracias, Gonzalo. Te quiero. Que Dios te me bendiga para que sigas lo que tú has hecho conmigo, lo sigas haciendo con otros. Porque la verdad hay que decirla. Yo le doy gracias a Dios primeramente y a Gonzalo porque nadie hubiera hecho esto que él hizo. Con tantos años encima, sin tener a nadie, y él es el único que me ha ayudado. Bendito sea Dios, bendito porque es un hombre que vale la pena. Más diversión todo el día y la noche. Oxígeno, Oxígeno 102.5. La radio que domina. Del PRM, vota 3 por Leonardo Aguilera, diputado. Yo nací en San Francisco de Macorís. Soy productor de cacao. Tengo en esta finca más de 40 años. La agricultura es la espina dorsal de la alimentación.